buenas. La verdad que estoy pasando una magnífica tarde con Arturo, con Antonio, con Juan y con todos ustedes, pero seguro que ustedes ya tienen hambre y están pensando en las migas. Así que, como no quiero que ese placer que se cree para esta jornada se retrase mucho, voy a tomar el guante que me ha brindado Juan y les voy a contar una historia vinculada con mi nuevo libro, que es el que les voy a presentar, pero que también tiene mucho que ver, como muy bien decía, como base con el aceite. Bien, déjenme empezar con una reflexión sobre la palabra cultura. Muy pocas veces acudimos a los orígenes etimológicos de las palabras que utilizamos de manera cotidiana, pero he considerado que compartir con ustedes un guiño a este término era y es, de hecho, importante, porque cultura es un término que sin duda surge en el Neolítico, cuando empezamos ya a cultivar nuestros terrenos, viene del latín cultus, y en esa época en la que construimos las primeras ciudades, los primeros asentamientos, y ya no teníamos que desplazarnos arrastrados por las condiciones climatológicas para alimentarnos. Todo eso es el Neolítico, todo eso es la cultura, pero detrás del Neolítico y de la cultura, y esto es lo que siempre me ha ocupado, y Juan lo sabe muy bien, hablamos mucho de ello, está la ocultura, es decir, lo que está oculto detrás de la cultura. Hay muchas cosas de eso que hoy llamamos cultura que relegamos al territorio de los mitos, al territorio de las leyendas, que las minusvaloramos en una época como esta, pero que configuraron una manera de entender la realidad que afectó a la distribución de todas las civilizaciones del mundo antiguo. No conviene, al menos desde mi punto de vista, minusvalorar lo legendario, lo narrativo de los pueblos antiguos, porque nos ayuda a explicarnos y a explicarnos a nosotros mismos como sus herederos mejor. Y con este preámbulo así un poco serio, voy a introducirles en la historia de esta novela de la que les quiero hablar. Verán, yo creo que la palabra clave de esta reunión, desde que la pronunció Antonio al inicio y bueno, después Ana la ha abandonado también, la palabra clave es fusión. Fusión porque ustedes están fusionando tres cooperativas, están emprendiendo un proyecto nuevo, pero en esta mesa hemos fusionado arqueología, hemos fusionado historia y ahora en esta fusión le vamos a añadir el arte y la literatura. Así que en ese viaje de fusión, permítanme hacer un pequeño paréntesis para un viaje de asombro. Imagínense ustedes que después de tomarnos las migas, cogemos un avión y nos vamos a un museo de arte cualquiera. Nos podemos ir, por ejemplo, al museo de Cleveland, en Ohio. En fin, es por irnos lejos, no puedo ir al Museo Ibero de Jaén o al Museo de Prado, si ustedes quieren, de Madrid. Y en ese museo podemos encontrar un retrato cualquiera. Imagínense ustedes que están viendo este retrato de un señor del que no sabemos nada, pero de repente, mientras están contemplándolo, aparece un tipo al lado que es como un cuadro. Verán, esto es bastante frecuente. Hay muchos turistas que se acercan a museos y de repente se sienten identificados con los cuadros. Más allá, más allá del elemento anecdótico, nos está hablando de que los genotipos humanos son evidentemente limitados, pero a mí como novelista me da el pie para decir, oye, Antonio, ¿no se habrán caído algunos personajes de los cuadros y estarán caminando con nosotros? Y como Juan sabe muy bien, de ideas a veces absurdas y contracorriente, surgen historias interesantes. En el fondo todo depende de cómo miremos las cosas. Y hablando de mirar, les voy a contar una pequeña historia de hace unos meses en el Museo del Prado. Uno de los cuadros más famosos es el Jardín de las Delicias. Lo que ven ustedes a la derecha de la imagen es la tabla del paraíso del Jardín de las Delicias. Hace unos meses un padre visitaba el Museo del Prado con su niño de 5 años. El niño no llegaba muy alto en el cuadro y se quedó un buen rato mirando la parte inferior de la tabla que ustedes ven a la derecha, donde hay un lago oscuro, que es lo que está ahí ampliado. Y de repente, viéndolo con su padre, le dice: papá, ¿ves el señor que tiene
una lanza, un escudo y que está peleándose con un cocodrilo? Bueno, quizás los del fondo no lo vean, pero los de las primeras filas se van a dar cuenta de que no hay nada parecido ahí. O sea, hay una especie de pájaro enseñándonos lo que no debería enseñarnos, o sea, los cuerpos traseros, hay un pez con alas, hay un pájaro con dos cabezas que se asoma a ese lago nauseabundo, un unicornio que podría ser la portada del libro de Juan, en busca del unicornio, pero no hay nada de lo que estaba diciendo el niño. Llamaron a uno de los vigilantes de sala. El vigilante de sala se encontró atónito del convencimiento del niño y llamaron a uno de los conservadores. El conservador bajó de las oficinas a fijarse en aquello y al final tuvieron que darle la razón al niño. El niño, con una mirada de 5 años, se había dado cuenta de que por debajo del negro del lago, no sé si lo verán, muy atrás, pero esto salió en las noticias, por debajo del negro del lago se ve un negro todavía más negro, que es la silueta de un señor que tiene el brazo levantado con una... Vamos a ver si lo verán, ¿no? Bien. Alguien de agua. Sin duda, Arturo conoce los trabajos de Jean Klotz, que es un eminente profesor también de prehistoria, que ha trabajado mucho con el asunto de la cultura prehistórica. Él hizo un libro hace algunos años, un ejercicio de acercar estos conceptos al gran público, que se llamaba La prehistoria explicada a los jóvenes. Es un pequeño librito de preguntas que le hacían los niños de colegios a Jean Klotz cuando él iba a darles una charla. Recopiló todas estas preguntas y las fue respondiendo, y le salió ese librito. Y en ese librito explica una cosa que me llamó mucho la atención, y es que muchas de las cuevas con arte rupestre que hoy son referencia en la investigación de los orígenes del arte fueron descubiertas en realidad gracias a la mirada de niños. Como ese niño de 5 años que se asomó a la Jardín de las Delicias sin tener ningún apriorismo ni saber nada del bosque. Y esos niños han cambiado la historia desde Altamira. En los libros de texto ustedes verán que se cuenta que lo descubrió Marcelino Sánchez Autora. Decía, fue su hija, fue su niña pequeña, María. Marcelino iba con su hija de Cuevas a recoger sílex para su colección particular. Y de repente, en una de esas cuevas, la niña levantó el candil y le dijo, papá, aquí hay toros. Y claro, también, no toros, eran bisontes, pero bueno, una belleza extraordinaria. Así que me di cuenta también, por lo que decía Jean Klotz, que la mayoría de los niños que habían hecho esos hallazgos eran gente pequeña, hasta los 7, 8 años como mucho. Y al mirar en mi casa, Juan nos conoce, me di cuenta que yo tenía 2 humanoides de esos, ¿no? Todos los días sentados a la mesa, y que se les iba a pasar pronto la edad de descubrir cuevas con pinturas. Así que, con permiso de mi mujer, en la Comasada, organizamos unas vacaciones de verano a Cantabria a ver cuevas rupestres. Mi intención secreta era exponer a los niños a ese arte paleolítico, a ver si ellos oían más que los propios conservadores o que los propios guías de las cuevas. Tenía una selada, claro, yo sabía que efectivamente Jean Klotz estaba en lo cierto, los niños ven más que los adultos. O no levantamos la vista a veces a las nubes y vemos cosas. Los que están más cerca, que serán los que verán mejor esta foto, ¿ven un oso? Bueno, vale, eso quiere decir que todavía ustedes tienen salvación, que todavía conservan algo de esa capacidad que tenemos de niños de interpretar rasgos sueltos, aparentemente inconexos, y darles forma. Esto, Antoine de Saint-Exupéry lo magnificó a un nivel increíble. ¿Se acuerdan ustedes del Principito? Cuando el Principito dice, bueno, ¿eso qué es? ¿Un sombrero? No, ¿qué va a ser un sombrero? Es un elefante, en todo caso, dentro de un sombrero. Pero si ustedes se fijan bien, claro, pues no sé si lo verán, en una esquinita el sombrero tiene un ojo. Es una serpiente que se ha comido un elefante. Esa es la mirada del niño, ¿no? Bueno, súbele a esto otro ítem, y es que